Para hablar de un tema recurrente, no nos cansamos de hacerlo, y ojo, no nos cansaremos de hacerlo, es el tema de la justicia. Sí, nos olvidamos de este tema que a mi criterio es un tema nodal de deuda institucional y que debería convertirse, escúcheseme bien, debería convertirse en la tarea de política de Estado del más alto nivel en el país, de más alto nivel. Es decir, algunos momentos nosotros hemos renunciado a ciertas etapas, a ciertas instancias, a ciertas peleas políticas y nos hemos puesto de acuerdo para tratar de hacer algo. Lo hicimos en las reformas del 92, cuando la democracia pactada estaba ahí de boga. Lo hemos hecho en el tema marítimo, no sé si se acuerdan. Todos en el país nos pusimos de acuerdo para tratar de defender los intereses marítimos, fotos históricas, todos los expresidentes, todas las fuerzas políticas, todos los gobernadores, no importa la tendencia que tengan, lo hicieron. ¿Saben? Eso deberíamos hacer hoy día porque la justicia es la tarea de más alto desafío institucional. Pero claro, los titulares nos dicen, el Lucho Arce dice esto, el Evo Morales dice esto, y la pelea política de muy bajo nivel, de muy baja intensidad, una política callejera, rastrera, nos lleva definitivamente a ocupar los titulares. Nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir hablando de la importancia de la justicia y vamos a seguir hablando de este desafío que tiene el país entero. Para ello, tengo el gusto, el agrado de tener en mesa, aquí en Carta sobre la Mesa, al decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Javier Tapia, quien nos va a hablar de este tema. ¿Quién más? La autoridad máxima de la Facultad de Derecho. Javier, gracias por venir a Carta sobre la Mesa. Gracias, Marcelito. Para mí es un placer, es un gusto nuevamente participar de tu convocatoria, de tu invitación y a tus órdenes. Quiero manifestarte que te felicito porque creo que has introducido a esta temática tan difícil con una visión clara de que el problema de la justicia en Bolivia, si no se resuelve, al menos ese es mi temor, de verdad corremos un alto riesgo de quebrar totalmente la democracia, la institucionalidad que necesita un país y probablemente una implosión o una conflictividad social de muchísima magnitud. Gracias, Javier, honrados de verdad de que nos visites y hayas aceptado la invitación. A ver, vamos a revisar unos cuadritos. Hace unos cuantos días, ¿no?, el World Justice Project, ¿no?, el proyecto de justicia mundial, publicaba unos datos que nos llamaban la atención muchísimo y que a veces cuando nos alejamos o alguien de fuera dice, señores, están ustedes mal o muy mal, es doloroso. Chocolate por la noticia, claro que estamos mal, pero esta instancia, esta institución, esta ONG nos ha dicho que estamos en la lona en el ámbito de justicia. A ver si nos ayudan en producción a revisar algunos de estos cuadritos para introducir. Ahí está, si me ayudan a ver en qué área estamos. Estamos en el área de justicia civil. Pues aquí está. En justicia civil, que es uno de los parámetros que ha medido la ONG, Bolivia ocupa el lugar 140 de 142 países. Solo le ganamos, escúcheme bien, a Venezuela y a Camboya. Da risa. Listo, ¿no? Ahí está. No, esa es nuestra clasificación mundial. Estamos en el puesto número 140 de 142 países. Solamente para que algunos nos entiendan. Encima de nosotros está Sudán, Haití, Afganistán, inclusive Nicaragua. O sea, imagínense lo que estamos hablando, ¿no? Ni hablar de Mali, Liberia, Mauritania, Gabón, Guinea, países subsaharianos que están encima de nosotros. O sea, eso debería darnos una vergüenza espantosa, ¿no? Espantosa. Bien, vamos a ver el índice, si me ayuda producción, ¿cuál es el siguiente que tenemos? Podríamos tal vez ver el de justicia penal. ¿En cuál estamos?
Justicia penal. En justicia penal estamos peor todavía. Estamos en el puesto 141 de 142 países. Solo le ganamos a Venezuela, ¿no? Venezuela está ahí. Fíjense, El Salvador, Bukele, que ha tenido tantas críticas, está mejor que nosotros. Nuevamente Afganistán, Nicaragua, Mali, el Congo, Gabón, Guatemala, Mozambique, Filipinas, Trinidad, está mucho mejor que nosotros en ese ranking. Una vergüenza. Pero bueno, ya que nos hemos latillado un poquito, veremos dónde estamos mejor, donde supuestamente hemos mejorado para que la paliza no sea tan dura. Vámonos a derechos fundamentales. Sí, tenemos derechos fundamentales. Sí, aquí ya no salvamos el walkover. Estamos en el puesto 111 de 142 países, ¿no? Evidentemente, pareciera que en el ámbito del respetar mínimamente los derechos fundamentales, sí, hemos mejorado a algo, ¿no? Esa era nuestra pata. ¿Qué te dicen estos números, Javier? A ver, no necesitamos acudir, querido Marcelo, a las estadísticas, a las opiniones que nos refieres tú, que efectivamente son así, porque nosotros en la Facultad de Derecho y en general en el sistema universitario estamos conscientes de esta lamentable situación. Lo que reflejan estos estudios, estos resultados, son verdaderamente la situación real de nuestra justicia, ¿sí? Hay una encuesta que yo le he estado viendo la semana pasada que dice que de cada 100 bolivianos, 97 bolivianos no tienen la mínima expectativa, la mínima confianza en nuestro sistema de justicia, ¿sí? Y tú lo has reflejado muy bien. En el área penal es realmente una situación absolutamente crítica, vergonzosa, donde las personas que tienen lamentablemente que acudir a esas instancias judiciales en temas penales es un ámbito realmente absolutamente oscuro. En el ámbito civil mejoramos un poco porque tiene que ver con temas diferentes al ámbito penal y como refleja esas encuestas en el ámbito de derechos fundamentales, por supuesto sí tenemos una nota mejorada. ¿Por qué? Porque tenemos para empezar una constitución política de avanzada donde hay un desarrollo muy importante, muy significativo de derechos antes denominados derechos fundamentales o derechos constitucionales y hay una práctica de jurídica, judicial de hacer prevalecer esos derechos por el conjunto de acciones constitucionales que tenemos en la propia Constitución y ahí creo que nos va relativamente mejor que en los otros ámbitos. Pero te decía, no hay necesidad de acudir a estos estudios porque nosotros en Bolivia y en el sistema universitario y en la Facultad de Derecho tenemos la misma percepción, absolutamente. Yo estoy plenamente convencido, Javier, que se ha trabajado muchísimo en la parte diagnóstica y eso es lo que nos interesa. La parte diagnóstica nos permite prospectar un camino adecuado para la reforma, porque me pareciera que las autoridades, por lo menos del alto nivel del Ejecutivo, que han sido encargadas de hacer la reforma, y las mismas autoridades del órgano judicial, como que pareciese que no saben por dónde comenzar. No sé si tendrán un diagnóstico, pero pareciera que carecen de ello. Pero la universidad no, la universidad tiene un diagnóstico. ¿Cuál es ese diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es que estamos en una franja muy peligrosa donde la situación de la justicia que genera tanta conflictividad, tanta desconfianza, nos muestra una situación en la que de verdad la misma democracia está en peligro. Y con ello está latente la posibilidad de una verdadera convulsión social que puede ser incontrolable. De manera tal que ante esa situación, ante esa crítica realidad, es que vuelvo a reiterar y no me voy a cansar, nosotros conscientemente de nuestro rol institucional y la situación que nos debemos a la población, hemos generado durante un año esta propuesta de reforma del sistema judicial, que se diferencia de otras propuestas como la de los abogados independientes, la propuesta de Carlos Bort y algunas otras personalidades o instancias, es que esta propuesta es una propuesta integral de reforma al sistema judicial. Y por supuesto tiene los grandes ejes como presupuesto, como elección de altas autoridades, la justicia indígena originaria, etcétera. Pero esta se caracteriza además porque de forma autorreflexiva y autocrítica
estamos conscientes que la formación de los abogados no es la adecuada, no es la que necesita nuestro país para afrontar una especie de reforma realmente profunda del sistema judicial. Al menos no si es que queremos promover una reforma sostenible en el tiempo. Porque puedes tú en este momento tener una iluminación del más allá. Los parlamentarios pueden tener un toque divino y generar una norma para elegir a las mejores autoridades judiciales, que no va a suceder, por supuesto, pero hipotéticamente. Pero esas personas idóneas van a estar por un tiempo de 6 años en el ámbito del órgano judicial, pero van a tener pocas posibilidades de hacer un cambio sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que ser autocríticos y tenemos que partir de que la formación de los abogados no es la adecuada, no es la que necesita el país. Por eso es que esta propuesta propone una reforma en la misma formación del futuro abogado, de la futura abogada, con conocimientos renovados, con ratificación de los principios del derecho y una visión de dejar atrás la lógica y la cultura del pleito para poner una cultura de paz para empezar. Tú tienes una posibilidad maravillosa porque eres autoridad, pero no dejas de ser docente, Sí. no dejas de ser profesor de la universidad. Y voy a pedirte que puedas en muy pocos minutos darnos rasgos de cómo debería ser el abogado adecuado en el ámbito de la formación que el país necesita, ¿no? Características. Te voy a hablar de los politólogos, por ejemplo, y te diría, profesor, me he dado cuenta que los politólogos deberían tener esto. Pero, ¿cómo debería ser el abogado que tú mencionas debería engranarse en este momento tan importante? A ver, no solo en Bolivia, aunque en Bolivia de forma retrasada o tardía, pero en el mundo en general ha tomado mucho vuelo el criterio, el concepto de promover una nueva forma de convivencia. ¿Cuál es esa nueva forma de convivencia para que podamos tener una chance de sobrevivir a la gran conflictividad que implica la globalidad, que implica las situaciones bélicas que ahora con facilidad se dan? Es el caso de Israel y Palestina. Es que tenemos que ver que la conflictividad entre los seres humanos ha habido, hay y va a haber. Es algo inherente al ser humano. Pero la forma de encarar la solución de esos conflictos es lo que nos tiene que llamar la atención. Y los estrados judiciales en Bolivia, en Sudamérica, en Latinoamérica y en muchísimos de los países generan una conflictividad mayor. Porque además hay un desgaste, hay una incredulidad en la justicia por décadas, no es de un año, de dos, no es en esta gestión de gobierno ni en la gestión de Evo, sino que se arrastra décadas, básicamente en el caso de Bolivia, desde que nacemos a la República el año 1825 y nos dotamos de la primera constitución del año 1826. Entonces la idea es, y funciona realmente porque así lo hemos visto, somos testigos, es cambiar, reitero, esa conducta, esa forma de encarar la solución de los conflictos a través exclusivamente de los órganos judiciales. Ahora, Javier, yo siempre lo he manifestado y lo he manifestado desde acá varias veces. Eso es revolución, ni siquiera es reforma. Sí. Es revolución. ¿Tú cuál es la idea que tienes del abogado hoy día? ¿Verdad? El abogado es el que te va a meter más bien a un juicio. Así es. El abogado es el que te va a meter leña, ¿verdad? Para que entres en conflictividad. Así es. Peléate hasta que te mueras. Así es. No importa si lo vas a hacer 18, 20, 22 años. Así es. Peléate hasta que mueras. Y pareciera que hay un ethos, una tradición en esa transmisión. Incluso en la universidad. Así es. Es decir, vamos a pelear. El abogado entra ahí porque hay conflictividad de por medio. ¿Cómo cambias ese chip? ¿Y qué está haciendo la facultad para cambiar ese chip? De repente, porque tú nos estás planteando un abogado más bien conciliador. Un abogado que te soluciona los problemas y te dice, no, charlen primero las partes. Llegaremos al estrado tal vez como último camino. Esa es la idea. La idea es formar al futuro abogado con conocimientos, destrezas y habilidades diferentes a las que se manejan en un juicio ordinario, penal, civil, familiar, lo que fuera. Entonces, el abogado que adquiere esas destrezas desde el ingreso a la facultad, y eso es un avance en el caso nuestro, porque hemos implementado cultura de paz como materia a ser vencida para entrar a través del curso prefacultativo. Si le metes cultura de paz en sus distintos niveles, con sus distintas características, a lo largo de toda la carrera, y además al momento de su egreso le das la facilidad de una especialidad
transversalizando aún más y profundizando aún más el conocimiento de estas nuevas herramientas, de estos nuevos conocimientos, vas a tener, por supuesto, un abogado que va a tener la habilidad jurídica de encarar la solución de los conflictos de una forma diferente. Lo que no significa que en el ámbito académico no tengamos que enseñar lo tradicional del procedimiento y el litigio judicial, pero que sea una habilidad, que sea una alternativa posterior a cualquier otra alternativa de resolver los conflictos por otros mecanismos que son las formas de resolución de conflictos en forma alternativa. Pero me da ahí la impresión también que el derecho se abre a una multidimensión, por supuesto, y a una multiespecialidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, con esto, ¿qué ganamos? Un abogado que no se desprende de los principios del derecho, buscar la justicia, solucionando los conflictos de esta manera, y ante la falta de posibilidad de una solución de esta manera, por supuesto ese abogado está plenamente capacitado para incurrir o pasar el salto al ámbito judicial, donde ya será una autoridad judicial la que resuelva el conflicto que tiene una o varias personas. Ese es un tema fundamental. Claro. Y fíjate, es tan importante esto que está establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 10 como un mandato constitucional a toda la población boliviana, porque no es una tarea solamente de abogados, de autoridades, sino es una tarea que te impone la Constitución porque es una construcción colectiva. Todos estamos llamados a construir la cultura de paz que prevé la Constitución Política del Estado. Y fíjate, el 31 de agosto, en ocasión de esta temática, hemos tenido la capacidad de convocar a todos los decanos del sistema público boliviano y hemos profundizado y ratificado que tenemos que dar mucho énfasis, mucha importancia a esta temática, porque es una de las alternativas que te genera un mayor acceso a la justicia sin necesidad de reformas constitucionales ni legales. ¿Por qué? Porque no dependemos del órgano judicial, claro, dependemos del Ministerio de Justicia, que nos otorga los permisos para practicar esta forma de justicia. Y que en algún caso hasta incluso no tendría por qué el Ministerio de Justicia meterse y entrometerse en eso. Pero, a ver, Javier, nos acercamos a un momento muy duro y que también ha sido soslayado en el ámbito de la discusión y del imaginario colectivo. El 31 de diciembre fenece el mandato constitucional de las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que venga a partir del 1 de diciembre, perdón, lo que venga a partir del 1 de enero, sea vía decretazo, sea vía de prórroga, es inconstitucional. Lo vamos a decir así, de claridad. ¿Qué es lo que va a pasar, Javier? A ver, ese es un tema trascendental. Así como es trascendental la nueva formación del abogado, es por supuesto trascendental tener las mejores autoridades que encabecen el ámbito del órgano judicial. Si no tenemos autoridades mínimamente aceptables, razonables, idóneas, no va a funcionar. Nosotros como facultad y luego como sistema hemos puesto a consideración del órgano legislativo que nos pidió en diciembre del año 22, cuando el reglamento de elección de altas autoridades era todavía un proyecto de reglamento, nos pidió opinión, nos pidió que asesoremos, nos pidió que nos convocó para trabajar en eso. Hicimos el trabajo porque ya nos habíamos preparado un año antes. Y esta propuesta, que no me canso, reitero, de señalarla, tiene un capítulo, un acápite sobre la elección de altas autoridades, que no implicaba una modificación de la Constitución, que era lo que proponían los abogados independientes, que era inviable en un país con tanta incertidumbre política. Nosotros proponíamos un sistema de examen ciego para superar todas las taras que tuvieron los dos procesos de elección de altas autoridades de los años anteriores. Lastimosamente no hemos tenido eco. Esperábamos por lo menos una respuesta de la oposición haciendo eco de la idea de que la justicia está mal. No hemos recibido y hemos seguido bregando para que podamos tener finalmente alguna aceptación. Ahora, este proyecto, que lastimosamente no ha tenido el eco que menciono, hoy día sí está empezando a tener respuesta. Con el Ministerio de Justicia, nos han invitado a los diálogos con Naciones Unidas, que vamos a participar, pero efectivamente el tema de la elección de altas autoridades hoy día es un fracaso el año 23. ¿Qué se viene? Por lo tanto, como no hay tiempo, se va a tener que buscar una alternativa muy diferente a la que prevé la Constitución. Pero entre las alternativas más peligrosas, más cuestionadas,
va a ser que se decida una prórroga de las actuales autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Cualquier prórroga linda en la usurpación de funciones. Por lo tanto, si hay una prórroga por mandato de una sentencia propiamente del ámbito judicial, que puede salir del Tribunal Constitucional, o puede haber una ley por parte del órgano legislativo o un decreto por parte del órgano ejecutivo, ninguno de esos mecanismos, ninguna de esas formas o normas viabilizan la legalidad y la legitimidad de autoridades que van a prorrogar. Estamos a puertas de un caos. ¿Por qué? Porque generaría mucha incertidumbre e inseguridad jurídica. Sus decisiones van a ser completamente cuestionadas. Se pone en mayor riesgo la democracia y se pone en mayor riesgo y vilo el sistema judicial. Por lo tanto, la prórroga no es un elemento, no es un mecanismo, no es una forma o una alternativa mínimamente aceptable. No hay prórroga. Imposible. Lo dice el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Javier, muchísimas gracias por haber venido a Cartas sobre la Mesa. Siempre es un privilegio poder conversar contigo y ten la certeza que tendremos las puertas abiertas para hablar de esa transformación de la justicia que es la cultura de paz. Así es, Marcelito. Muchísimas gracias a ti. Amigos,